Un millonario intenta avergonzar a su criada negra en un evento glamoroso y queda silenciado cuando ella muestra su verdadero talento, ganándose la atención y el respeto de la multitud. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El gran salón de baile del Hotel Waldorf Astoria estaba repleto de la élite de la sociedad neoyorquina. Las lámparas de araña de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre los pisos de mármol, mientras los camareros con guantes blancos inmaculados se abrían paso entre la multitud llevando bandejas de plata con champán. La gala anual de la Fundación Whitman estaba en pleno apogeo, con invitados vestidos con vestidos de diseñador y smokines a medida que valían más que los salarios anuales de la mayoría de las personas. Charles Whitman estaba de pie en la entrada, con una copa de whisky añejo en su mano cuidada. A los 55 años, su cabello entrecano y su smoking a medida de Tom Ford proyectaban la imagen de éxito que había cultivado cuidadosamente durante décadas. Su entrada causó un efecto dominó entre la multitud, las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron y la gente automáticamente se movió para abrirle paso. Charles, cariño. Una mujer de 60 años, cubierta de diamantes, le besó las mejillas. La gala es simplemente magnífica este año. La sonrisa practicada de Charles nunca llegó a sus ojos gris acero. Margaret, dices eso todos los años. Aunque debo decir que el servicio de catering ha sido decepcionante. Levantó la voz deliberadamente, asegurándose de que los camareros cercanos pudieran oír su crítica. Cerca de la entrada de la cocina, Vanessa Martínez estaba de pie en silencio, con las manos entrelazadas delante de su vestido negro de la estantería de liquidación de una tienda departamental. A los 25 años, había trabajado como ama de llaves en la mansión Whitman durante 3 años. Y esta era la primera vez que asistía a un evento así, aunque no como invitada. Charles había insistido en que ayudara a supervisar al personal de catering, una tarea muy por debajo de sus deberes habituales. La piel oscura de Vanessa y su vestido sencillo la hacían destacar entre el mar de rostros predominantemente blancos y marcas de diseñador. Observó a Charles trabajar. Charles se dirigió a Vanessa y se dirigió a la sala, notando cómo su encanto enmascaraba la condescendencia de su voz. Cada pocos minutos, hacía alarde de encontrar defectos en algo, la temperatura del vino, el espaciamiento de las mesas, el volumen de la música de fondo. Quiero decir, en serio, la voz de Charles se escuchó por toda la sala mientras se dirigía a un grupo de banqueros de inversión. Uno pensaría que la gente entendería el concepto básico de un servicio adecuado. ¿Pero qué se puede esperar de ciertos orígenes? Sus ojos parpadearon significativamente hacia Vanessa. El grupo se rió, ese tipo particular de risa que proviene de personas que están más interesadas en complacer que en divertirse genuinamente. Varios invitados miraron a Vanessa, sus expresiones eran una mezcla de lástima e incomodidad. Vanessa mantuvo la compostura, su rostro era una cuidadosa máscara de profesionalismo. Años de trabajar en hogares ricos le habían enseñado el arte de volverse invisible sin dejar de estar presente. Sin embargo, por dentro, su corazón se aceleró y sus dedos se apretaron con fuerza alrededor de su bolso de mano. Charles se acercó a la barra cerca de donde estaba Vanessa, su voz lo suficientemente fuerte para asegurarse de que ella escuchara. ¿Sabes? Tuve que dibujar diagramas prácticamente para que algunos de los ayudantes comprendieran la forma correcta de organizar los cubiertos. Es como enseñar cálculo avanzado a niños de jardín de infantes. Más risas de su séquito. Vanessa sintió que le ardían las mejillas, pero mantuvo una expresión neutral. Había aprendido pronto que mostrar reacción solo alentaba más crueldad. Señor Whitman, se acercó nervioso un joven camarero, el chef quisiera saber si le gustaría revisar el tiempo para el servicio del plato principal. Charles puso los ojos en blanco dramáticamente. Supongo que debo hacerlo. No podemos esperar que todo funcione sin problemas sin una supervisión constante, ¿no? Se volvió hacia sus compañeros. ¿Ven a lo que me refiero? No hay iniciativa, no hay comprensión de los estándares adecuados. Pero, de nuevo, hizo una pausa para causar efecto, mirando directamente a Vanessa, algunas personas simplemente no están preparadas para este nivel de sofisticación. La risa del grupo, el sonido resonó en el salón de baile, pero algunos invitados se movieron incómodos. Vanessa se irguió, con la barbilla ligeramente levantada.
Había soportado cosas peores y sabía que no sería la última vez que se enfrentaría a un trato así. Pero esa noche se sentía diferente, había algo en el aire, una tensión que sugería que se avecinaba un cambio. Mientras Charles se alejaba, todavía entreteniendo a su audiencia con insultos apenas velados, Vanessa tocó el pequeño trozo de papel en el bolsillo de su vestido. Contenía notas musicales, su arma secreta para la noche. Pero aún estaba por verse si tendría el coraje de usarlo. Lisa Anderson, otra empleada de la casa Whitman, se acercó a Vanessa cerca de la entrada de servicio. A diferencia de Vanessa, Lisa trabajaba como asistente personal de Charles y tenía más flexibilidad en su función. Su cabello rubio estaba recogido en un moño prolijo y su vestido azul marino, aunque no era de diseñador, tenía un acabado profesional. «No vas a dejar que se salga con la suya, ¿verdad?», susurró Lisa, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera cerca. Escuché lo que dijo. Todos lo oyeron. Vanessa sacudió la cabeza levemente. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Desafiarlo frente a toda esta gente? Necesito este trabajo, Lisa. No, Lisa sacó la partitura doblada del bolsillo de Vanessa. Tienes que mostrarles lo que realmente puedes hacer. No hice que tu nombre se agregara a los artistas de la noche solo para que te acobardes ahora. Vanessa abrió los ojos alarmada. ¿Hiciste qué? Lisa, no he actuado en público desde... Los recuerdos volvieron a inundar sin que nadie los pidiera. Tenía 8 años y estaba de pie en un escenario improvisado en el centro comunitario de su iglesia. Su madre, Elena, estaba sentada en la primera fila, radiante de orgullo mientras la voz de Vanessa llenaba la habitación con canciones gospel aprendidas en incontables mañanas de domingo. Tienes un don de Dios, decía su madre, trabajando turnos extra como enfermera para pagar las lecciones de canto. No dejes que nadie te diga lo contrario. Pero luego llegó el concurso de talentos de la escuela en 10º grado. Vanessa se había preparado durante semanas, eligiendo la canción perfecta. Cuando subió al escenario, alguien del público gritó, «¡Audición equivocada! American Idol es por ahí». La risa se extendió por la multitud. Terminó su canción, pero el dolor permaneció con ella, una herida que nunca sanó del todo. Tu madre no trabajó en 3 trabajos por nada, insistió Lisa, trayendo a Vanessa de vuelta al presente. Elena querría que cantaras. Siempre decía. Sé lo que dijo, la interrumpió Vanessa, con la voz cargada de emoción. Pero eso fue antes. Antes de que ella enfermara, antes de las facturas médicas, antes de que tuviera que abandonar la escuela de música para trabajar a tiempo completo. Lisa agarró suavemente los hombros de Vanessa. Escúchame. Te he oído cantar en la cocina cuando crees que no hay nadie cerca. Tu voz es algo especial. Estas personas, hizo un gesto hacia la multitud, creen que saben todo sobre la clase y la cultura. Muéstrales cómo es el verdadero talento. Como si fuera una señal, la voz de Charles resonó en el salón, haciendo otro comentario sarcástico sobre la educación adecuada y el refinamiento natural. Varios invitados se rieron con servilismo. Las manos de Vanessa temblaban mientras se alisaba el vestido. El escenario en la parte delantera del salón de baile parecía estar a kilómetros de distancia, aunque solo era un paseo corto. Los intérpretes actuales, un cuarteto de cuerdas, estaban llegando al final de su actuación. ¿Y si me equivoco?, susurró Vanessa. ¿Y si se ríen? Entonces seguirás teniendo tu trabajo, tu dignidad y un amigo que cree en ti. Lisa le apretó la mano. Pero no se reirán. Créeme. Charles estaba ahora dominando el escenario, haciendo gestos grandilocuentes mientras contaba lo que sin duda era otra historia de autocomplacencia. No había notado que Vanessa se acercaba al área de actuación. No había visto a Lisa hablando con el coordinador del evento. El cuarteto de cuerdas terminó su pieza y un aplauso cortés llenó la sala. El coordinador se acercó al micrófono, mirando su programa actualizado. Damas y caballeros, tenemos un regalo especial para ustedes. Esta noche. Por favor, denle la bienvenida al escenario a la señorita Vanessa Martínez. Charles levantó la cabeza de golpe, con una expresión que mezclaba confusión y diversión. Claramente pensaba que se trataba de algún tipo de error, un fallo en el entretenimiento cuidadosamente planeado de la noche. Vanessa respiró profundamente y dio un paso adelante.
La caminata hacia el escenario parecía interminable, cada paso llevaba el peso de años de dudas, miedo y sueños reprimidos. Pero con cada paso, también se sentía más fuerte, más decidida. Cuando llegó al micrófono, vio su reflejo en los espejos dorados del salón de baile. Vio la fuerza de su madre en su propio rostro, escuchó su voz susurrando, «Muéstrales quién eres, mi amor». El pianista la miró expectante, esperando su señal. Charles se reclinó en su silla, con una sonrisa burlona en las comisuras de su boca, claramente anticipando un entretenimiento de otro tipo. Vanessa abrió la boca para cantar, sabiendo que los próximos minutos cambiarían todo. La primera nota salió de los labios de Vanessa, pura y clara. Llenando el enorme salón de baile se llenó de una fuerza inesperada. Había elegido "I Will Always Love You", no la versión obvia de Whitney Houston, sino un arreglo simplificado que mostraba la emoción cruda de su voz. Los dedos de la pianista se movían delicadamente por las teclas, proporcionando un acompañamiento sutil. La reacción fue inmediata. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Las copas de champán se detuvieron a medio camino de los labios. Incluso los camareros se quedaron quietos, con las bandejas suspendidas en el aire. La transformación de la sala fue física, como ver el color filtrarse en una fotografía en blanco y negro. La sonrisa burlona de Charles se congeló en su rostro. Se movió en su silla, sus dedos se apretaron alrededor de su vaso de whisky. La mirada de anticipación divertida se transformó en algo más, confusión, luego incredulidad. Cuando Vanessa llegó al primer estribillo, otro recuerdo surgió. Tenía 16 años, practicando escalas en su pequeño dormitorio mientras su madre trabajaba en el turno de noche. El apartamento estaba frío porque no podían pagar la calefacción, pero Vanessa siguió cantando, su aliento visible en el aire invernal. Se había estado preparando para su audición en la escuela de música, decidida a hacer algo por sí misma. La beca había llegado, una beca completa para un conservatorio prestigioso. Su madre había llorado cuando abrieron la carta, abrazando fuerte a Vanessa y susurrando oraciones de agradecimiento. Pero 2 meses después, llegó el diagnóstico. Cáncer de páncreas en etapa 4. La elección no era realmente una elección en absoluto. De vuelta al presente, la voz de Vanessa se elevó en el puente de la canción. Una mujer en la primera fila se secó las lágrimas de los ojos, con cuidado de no manchar su costoso maquillaje. Un caballero mayor se quitó las gafas, puliéndolas innecesariamente con su pañuelo de bolsillo. Lisa estaba de pie en la par. Desde atrás de la sala, con las manos entrelazadas, observando cómo su amiga captaba la atención de algunas de las personas más poderosas de Nueva York. Vislumbró conversaciones susurradas. ¿Quién es ella? ¿Sabías que Whitman tenía tanto talento trabajando para él? ¿Extraordinario? Charles permaneció rígido en su asiento, su anterior bravuconería se evaporaba con cada nota perfecta. Observó cómo sus invitados, personas que se habían reído de sus chistes hacía apenas unos minutos, se conmovían hasta las lágrimas con la voz de su ama de llaves. Su mandíbula se apretaba y aflojaba rítmicamente. La canción se acercaba a su momento culminante. Vanessa cerró los ojos, canalizando cada momento de dolor, cada mirada de reojo, cada comentario condescendiente que había soportado. Su voz transmitía años de emoción reprimida, no solo la suya propia, sino también las luchas de su madre, los sacrificios que ambas habían hecho. Un recuerdo brilló, su última actuación antes de abandonar la escuela de música. Su madre había estado entre el público, con un pañuelo en la cabeza para cubrir los efectos de la quimioterapia, pero radiante de orgullo. No importa lo que pase, había dicho después, nunca dejes que apaguen tu luz. Se acercaba el verso final. Vanessa abrió los ojos y miró directamente a Charles por primera vez desde que comenzó su canción. Su rostro había perdido su habitual, la confianza en sí misma fue reemplazada por algo que parecía casi miedo. Reconoció lo que estaba sucediendo. Su jerarquía social cuidadosamente construida se estaba desmoronando ante el talento en bruto. En la sala, había más gente de pie, atraída por la autenticidad de su actuación. Eran personas que asistían a la ópera en el Met, que tenían palcos privados en el Carnegie Hall, que se consideraban conocedores de buena música. Y allí estaban, hechizados por una ama de llaves. Se acercaba la nota final, el momento que definiría toda la actuación. Vanessa reunió fuerzas, pensando en su madre, en la fe de Lisa en ella.
en todas las veces que le habían dicho que se quedara en su lugar. La nota surgió, clara como el cristal y poderosa, manteniéndose firme mientras llenaba cada rincón del salón de baile. El tiempo pareció detenerse. La nota quedó suspendida en el aire como un desafío, como una declaración. En ese momento, las barreras entre empleador y empleado, entre la alta sociedad y la clase trabajadora, perdieron su significado. Solo existía la música y la verdad innegable que revelaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa se quedó de pie frente al micrófono, con el corazón palpitando con fuerza, esperando la respuesta que determinaría lo que sucedería a continuación. El rostro de Charles Whitman se había vuelto de un interesante tono rojo, pero ya no era él a quien estaba mirando. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El silencio duró exactamente 3 segundos antes de que el salón de baile estallara en un estruendoso aplauso. Vanessa se mantuvo firme frente al micrófono, su pecho subiendo y bajando con respiraciones controladas. En lugar de dar un paso atrás o bajar la mirada como había hecho innumerables veces antes, permaneció centrada, concentrada. El intento de Charles Whitman de parecer imperturbable fracasó espectacularmente. Su habitual máscara de superioridad se quebró cuando vio a sus invitados ponerse de pie uno por uno. Alargó la mano hacia su vaso de whisky, que encontró vacío, y pidió urgentemente que se lo rellenaran. Vanessa dio un paso adelante, todavía dominando el escenario. Su voz, cuando se le apagó, se le apagó. Habló con la misma fuerza que su canto, amplificada por el micrófono y su nueva confianza. Señor Whitman, comenzó, provocando que se congelara a mitad de un sorbo, una vez me dijo que algunas personas no están hechas para la sofisticación. La sala volvió a quedar en silencio, la tensión era palpable. Pero la sofisticación no se hace. No se compra. No se puede heredar como tu fortuna ni adquirir como tu colección de arte. Se escucharon algunos jadeos entre el público. Nadie había oído nunca al personal hablarle así a Charles. En la parte de atrás, Lisa se llevó las manos a la boca, a partes iguales aterrorizada y orgullosa. La verdadera sofisticación, continuó Vanessa, con voz firme, es reconocer el talento y la humanidad sin importar su empaque. Es entender que la grandeza no viene con un pedigrí. Charles comenzó a ponerse de pie, con el rostro enrojecido, pero una mano gentil de su esposa Patricia lo mantuvo sentado. A su alrededor, los invitados asentían, algunos de ellos abiertamente de acuerdo con las palabras de Vanessa. Durante 3 años, he limpiado tu casa, he atendido a tus invitados y he soportado tus comentarios. No porque no pudiera hacerlo mejor, sino porque las circunstancias me obligaron a posponer mis sueños. Mi madre me enseñó que la dignidad no se trata de lo que haces, sino de cómo lo haces. El recuerdo de su madre le dio más fuerza a su voz. Trabajó como enfermera durante 30 años, salvando vidas sin importar si sus pacientes eran multimillonarios o personas sin hogar. Pagó mis lecciones de música con turnos extra, creyendo que el talento merece una oportunidad para crecer, sin importar de dónde venga. Charles se movió incómodo en su silla. Varios de sus asociados más cercanos se habían alejado un poco, creando una distancia visible entre ellos y él. Esta noche, cuando te burlaste de la ayuda y su falta de refinamiento, no solo me estabas insultando. Estabas insultando a cada persona que alguna vez tuvo que dejar de lado sus sueños para sobrevivir. A cada padre que trabajó horas extra para darle una oportunidad a su hijo. A cada individuo que fue juzgado por su apariencia en lugar de por su apariencia. La sala estaba absolutamente en silencio. Incluso los camareros habían dejado de moverse, de pie en solidaridad con su colega. Una destacada cantante de ópera entre el público asentía vigorosamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero esto es lo que no entendió, señor Whitman. La voz de Vanessa adquirió un tono más suave, aunque no menos potente. Esas luchas no nos hacen menos sofisticados. Nos hacen más resistentes. Más compasivos. Más humanos. Charles intentó mantener la compostura, pero su mano temblaba cuando dejó su vaso. La dinámica de poder había cambiado drásticamente, y todos en la sala lo sintieron. No espero una disculpa, concluyó Vanessa. Ni siquiera espero que cambies. Pero quiero que tú y todos en esta sala recuerden este momento. Recuérdalo la próxima vez que tengas la tentación de juzgar a alguien en función de su trabajo, sus antecedentes o sus circunstancias.
Hizo una pausa, miró alrededor de la sala y estableció contacto visual con varios invitados. El talento, la dignidad y el valor no son exclusivos de ninguna clase social. Se encuentran en todas partes, en los áticos y en las dependencias de servicio, en los teatros de ópera y en los coros de las iglesias, en los propietarios de las mansiones y en sus amas de llaves. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era el silencio de la conmoción o la anticipación, sino más bien el silencio de la reflexión colectiva. Charles Whitman, tal vez por primera vez en su vida adulta, se encontró sin palabras. Los siguientes momentos determinarían cómo terminaría esta confrontación, pero una cosa ya estaba clara: nada en la casa de los Whitman volvería a ser lo mismo. Sin previo aviso, Vanessa comenzó a cantar otra canción, Amazing Grace. La elección fue deliberada, sin acompañamiento, dejando que su voz llevara el peso de siglos de lucha y esperanza. La nota final reverberó por todo el salón de baile, durando increíblemente mucho, llena de poder controlado que parecía sacudir los candelabros de cristal. La respuesta fue instantánea. El público, los asistentes, estallaron en una ovación de pie que hizo que los aplausos anteriores parecieran tibios en comparación. Los distinguidos miembros de la alta sociedad, que normalmente solo ofrecían palmadas educadas de golf, se pusieron de pie, vitoreando abiertamente. Un reconocido director de Broadway que estaba presente se secó las lágrimas de los ojos. Charles permaneció sentado, ahora solo en su silla, ya que incluso su esposa Patricia se había levantado para aplaudir. Su rostro recorrió varias emociones: ira, vergüenza, confusión, antes de asentarse en una máscara de neutralidad forzada. El aislamiento de su posición era evidente para todos en la sala. Lisa se abrió paso entre la multitud, con lágrimas corriendo por su rostro, y se precipitó al escenario. Echó los brazos alrededor de Vanessa, sin importarle el decoro o el comportamiento apropiado. «Lo hiciste», susurró con fiereza. «Realmente lo hiciste». Vanessa abrazó a su amiga de vuelta, sus propias lágrimas finalmente se liberaron. Las emociones que había mantenido bajo control durante su actuación y confrontación salieron a borbotones. Años de sentimientos reprimidos, recuerdos de su madre, el peso de innumerables indignidades y ahora, finalmente, el triunfo. A su alrededor, la atmósfera del salón de baile se había transformado por completo. Grupos de invitados comentaban la actuación con gestos animados y voces emocionadas. Varios músicos destacados que estaban presentes ya intercambiaban tarjetas de visita y hacían llamadas. «Extraordinario. ¿Alguna vez has oído algo así? Que alguien le consiga un agente de inmediato. El control en esa última nota». El fotógrafo del evento, que había pasado la mayor parte de la velada tomando fotos cuidadosamente posadas de donantes ricos, ahora estaba capturando rápidamente este momento inesperado: la ovación de pie, el abrazo emotivo en el escenario, y notablemente, la figura aislada de Charles Whitman. Patricia Whitman, en un movimiento que decía mucho, se alejó de la mesa de su marido y se acercó al escenario. Su pulsera Cartier captó la luz cuando tomó la mano de Vanessa. «Querida», dijo, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos la oyeran, «creo que todos hemos sido ciegos. Por favor, acepte mis disculpas personales». El gesto no pasó desapercibido para nadie. Patricia Whitman, conocida por su cuidadoso mantenimiento de las jerarquías sociales, acababa de alinearse públicamente con la ayuda. El rostro de Charles se puso de un tono aún más rojo. Un pequeño grupo de músicos que habían actuado antes esa noche se reunieron cerca del piano, haciendo gestos emocionados hacia Vanessa. Su respeto era obvio, ya no miraban a una ama de llaves, sino a una compañera artista. Vanessa estaba en el centro de todo, transformada. Su sencillo vestido ahora parecía elegante en lugar de barato, su postura regia en lugar de sumisa. Había asumido su poder y el cambio era innegable. El programa cuidadosamente planeado de la noche se había visto completamente alterado. Nadie miraba sus relojes ni hacía salidas sutiles. En cambio, la multitud se acercaba más al escenario, todos queriendo ser parte de este momento inesperado. Lisa apretó la mano de Vanessa. «Tu mamá estaría muy orgullosa», susurró. Vanessa asintió, incapaz de hablar por un momento. Casi podía sentir la presencia de su madre, podía oír su voz diciendo: «Mantente erguida, mi amor. Ha llegado tu hora». La noche estaba lejos de terminar y las repercusiones de este momento seguirían desarrollándose.
Pero algo fundamental había cambiado en el gran salón de baile del Waldorf Astoria. Las viejas barreras se habían derrumbado. Las pretensiones habían desaparecido y el talento en bruto había triunfado sobre los prejuicios sociales. Charles Whitman permaneció en su asiento, observando cómo su mundo cuidadosamente construido de jerarquías sociales y distinciones de clase comenzaba a desmoronarse. La verdadera pregunta ahora no era si las cosas cambiarían, sino cuán profundos serían esos cambios. La multitud alrededor de Vanessa se hizo más densa mientras los invitados se empujaban cortésmente para tener la oportunidad de hablar con ella. Había desaparecido la barrera invisible que normalmente separaba al personal de la casa de la élite. En su lugar, un enjambre de tarjetas de visita, apretones de manos y elogios entusiastas. Debes venir a actuar en mi gala benéfica la próxima vez. Un mes, insistió una mujer de cabello plateado que presidía 3 importantes fundaciones de arte. Haremos que valga la pena, por supuesto. Esa nota final es un don que no se puede enseñar, declaró un destacado entrenador vocal, presionándole su tarjeta en la mano. Llame a mi oficina. Deberíamos hablar de tu futuro. Charles Whitman observó desde su posición cada vez más aislada cómo sus invitados, personas que habían pasado años cultivando su favor, se alejaban de él. Sus intentos de llamar la atención de alguien se encontraron con espaldas vueltas o asentimientos fríamente educados. La moneda social con la que había comerciado durante décadas se estaba devaluando rápidamente. Vanessa, sintiéndose abrumada por la atención repentina, captó la mirada de Lisa e hizo un gesto sutil. Lisa comprendió de inmediato y ayudó a crear un camino entre la multitud, guiando a Vanessa hacia un balcón tranquilo que daba al salón principal. El aire fresco de la noche proporcionó un alivio bienvenido de la intensa atmósfera del interior. El paisaje urbano de Nueva York brillaba ante ellos, un tapiz de luces y posibilidades. Vanessa se apoyó contra la barandilla de piedra, respirando profundamente. No puedo creer que acabo de hacer eso, susurró, más para sí misma que para Lisa. Bueno, puedo, respondió Lisa con firmeza. Tienes al menos 15 tarjetas de visita en tu mano ahora mismo. ¿Sabes cuántas de esas personas habrían pasado por tu lado hace una hora sin mirarte 2 veces? Antes de que Vanessa pudiera responder, la puerta del balcón se abrió. Charles Whitman estaba allí, su confianza habitual notablemente ausente. Se había aflojado la pajarita y una ligera capa de sudor era visible en su frente. Señorita Martínez, comenzó, su voz carecía de su autoridad habitual. Creo que deberíamos hablar. Lisa dio un paso adelante, colocándose entre Vanessa y Charles. No creo que este sea el momento apropiado, señor Whitman, dijo, con voz firme. La señorita Martínez tiene otras personas con las que necesita hablar. El uso de señorita Martínez, una formalidad que nunca le había extendido a Vanessa, no pasó desapercibido para Charles. Su mandíbula se tensó, no estaba acostumbrada a hablar. Sigo siendo su jefe, empezó, pero Lisa lo interrumpió. Por ahora, dijo en voz baja, pero con firmeza en la voz. Pero después de esta noche, sospecho que eso va a cambiar. Y creo que ambos sabemos por qué. Charles se quedó allí un momento, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno. Finalmente, se dio la vuelta y regresó al salón de baile, con los hombros ligeramente encorvados, una postura que ninguno de sus empleados había visto antes. No tenías que hacer eso, le dijo Vanessa a Lisa, aunque la gratitud era evidente en su voz. Sí, lo hice, respondió Lisa. Esta noche ya no se trata de él. Se trata de ti y de lo que viene después. A través de las puertas de cristal, podían ver la conmoción continua en el salón de baile. Grupos de invitados seguían discutiendo sobre la actuación, algunos imitando la nota alta dramática, otros enfrascados en conversaciones intensas mientras miraban en dirección a Vanessa. Patricia Whitman estaba cerca del escenario y algunos fragmentos de su conversación se filtraban. Siempre supe que había algo especial en ella. Aunque las palabras eran de apoyo, tenían un toque de historia revisionista que hizo que Vanessa y Lisa intercambiaran miradas de complicidad. La noche había cambiado y se había convertido en algo que ninguna de las dos podría haber predicho. La dinámica de poder que parecía tan permanente apenas unas horas antes se había alterado fundamentalmente. Pero con el cambio llegó la incertidumbre. Rey Vanessa sabía que los próximos días traerían oportunidades y desafíos. Mientras estaban en el balcón, mirando las luces de la ciudad brillar como estrellas,
El peso de los acontecimientos de la noche comenzó a asentarse. No se trataba solo de una actuación o un momento de enfrentarse al poder, se trataba de lo que sucedería a continuación, de las puertas que se habían abierto de repente y del coraje que se necesitaría para atravesarlas. La puerta del balcón se abrió de nuevo, pero esta vez no era Charles. Un grupo de músicos que habían actuado antes se acercó, con respeto evidente en su actitud. Señorita Martínez, uno de ellos dijo, sería un honor para nosotros si nos acompañaras para el último número de la noche. Vanessa miró a Lisa, quien asintió con la cabeza alentadoramente. La noche aún no había terminado y aún había más sorpresas por venir. Dentro del salón de baile, la atmósfera había evolucionado hacia algo completamente diferente de la típica y sofocante gala benéfica. Un grupo de músicos profesionales se había reunido cerca del piano de cola, creando un conjunto improvisado. Entre ellos estaba David Chen, un célebre violonchelista de la Filarmónica de Nueva York, y María Torres, una estrella de ópera en ascenso. Algo contemporáneo, tal vez, sugirió María, con los ojos brillantes de emoción. Podríamos mezclar lo clásico con lo moderno, mostrarles cómo suena la verdadera fusión. Vanessa se sintió atraída por su discusión artística. Su conocimiento musical natural emergió mientras debatían arreglos y armonías. Los otros músicos la trataban como a una igual, no como a alguien que había estado sirviendo bebidas apenas unas horas antes. Mientras tanto, Charles Whitman estaba de pie cerca de la barra, tratando de salvar lo que quedaba de su reputación. Hizo sonar una cuchara contra su vaso, tratando de atraer la atención para un discurso improvisado. Donde antes un gesto así habría provocado un silencio inmediato, ahora solo unos pocos invitados se volvieron hacia él. Damas y caballeros, comenzó, su voz transmitía una alegría forzada. Quiero abordar lo que hemos presenciado esta noche. Hizo una pausa, ajustándose la corbata nerviosamente. Parece que he sido, quizás, demasiado apresurado en mis juicios. Todos debemos aprender a reconocer el talento en lugares inesperados. La respuesta fue tibia. Varios invitados intercambiaron miradas escépticas, viendo a través del transparente intento de control de daños. Patricia Whitman miró a su marido con una mezcla de vergüenza y resignación, tocando su collar de perlas en un gesto nervioso. De vuelta al piano, Vanessa había tomado su posición entre los músicos. Habían elegido a Yeluja de Leonard Cohen, pero con un arreglo único que mostraba el estilo de cada intérprete. Español. La violonchelista comenzó con una introducción cautivadora y cuando se sumó la voz de Vanessa, la combinación creó algo completamente nuevo. Esta actuación fue diferente a la primera. Donde antes había cantado con el poder del dolor reprimido, ahora cantaba con la libertad de alguien que había roto sus cadenas. Los otros músicos respondieron a su energía, creando una actuación que hizo tambalear incluso a las socialites más hastiadas. A lo largo de la canción, Charles hizo varios intentos de acercarse a varios invitados influyentes, pero cada vez se encontró bloqueado sutilmente o despedido cortésmente. La maquinaria social que había operado tan hábilmente durante décadas se había vuelto en su contra. Un talento extraordinario, comentó Jonathan Foster, un destacado productor de Broadway, dándole deliberadamente la espalda a Charles para dirigirse a otro invitado. Pensar que ha estado escondida como empleada doméstica. Te hace pensar en el juicio de ciertas personas, ¿no? La actuación concluyó con otra ovación de pie. David Chen inmediatamente entabló conversación con Vanessa, sus gestos animados mientras discutía posibles colaboraciones. María Torres ya estaba al teléfono, presumiblemente llamando a su agente. Haremos una serie de conciertos benéficos el mes que viene, explicó David. Nos encantaría que te unas a nosotros. Pagados, por supuesto, y con la facturación adecuada. Un representante del Lincoln Center se había materializado junto a ellos, con una tarjeta de presentación en la mano. Deberíamos hablar sobre nuestro programa de artistas emergentes, dijo. Tu voz sería perfecta para nuestra serie clásica contemporánea. Charles hizo un último intento de insertarse en la conversación, alzando la voz para hacerse oír. Como empleador de Vanessa, apoyo plenamente. Ex empleador, interrumpió Lisa suavemente, apareciendo al lado de Vanessa. Creo que la agenda de la señorita Martínez estará bastante llena con sus compromisos musicales. La declaración quedó suspendida en el aire como una declaración de independencia. Charles abrió la boca para responder, luego la cerró.
Finalmente, leyó correctamente la situación. Se retiró a un rincón, su derrota social era total. A medida que avanzaba la noche, Vanessa se encontró envuelta en discusiones sobre sesiones de grabación, fechas de conciertos y posibles representaciones. Las mismas personas que la habían examinado horas antes ahora estaban pendientes de cada una de sus palabras. Pero en medio de la emoción, vio a Charles observando desde la periferia, con una expresión ilegible. Algo en su comportamiento sugería que esta historia no había terminado del todo, que aún quedaban revelaciones por venir. La noche estaba llegando a su fin, pero el día siguiente traería nuevos desafíos y oportunidades. La pregunta no era solo qué haría Vanessa con su talento recientemente reconocido, sino cómo las revelaciones de esta noche cambiarían la vida de todos. A medida que la noche comenzaba a terminar, Charles Whitman estaba sentado solo en su mesa, haciendo girar distraídamente el hielo en su whisky sin tocar. El hombre que había comenzado la noche como el centro de atención ahora observaba desde el costado como su ex-ama de llaves se convertía en la estrella de su propia gala. Entre la multitud, observó con qué naturalidad Vanessa manejaba su nueva atención. No mostraba nada de la desesperada escalada social que él esperaba, sino que se comportaba con genuina gracia y humildad. Cada interacción lo obligaba a enfrentar sus propios prejuicios, como mirarse en un espejo que había estado evitando durante años. ¿S.R. Whitman? Un camarero se acercó con cautela con un teléfono. Su hijo Alexander está en la línea desde Londres. Dice que es urgente. Charles tomó el teléfono, su rostro se ensombreció mientras escuchaba. Después de una breve conversación, dejó el teléfono con manos temblorosas. Lo que sea que había escuchado lo había sacudido claramente. Mientras tanto, Vanessa se encontró conversando con Sarah Reynolds, una de las productoras musicales más respetadas de Nueva York. Estaban sentados en un rincón tranquilo, lejos de la menguante multitud. «Tengo un espacio libre en el estudio la próxima semana», dijo Sarah, sacando su tableta para consultar su calendario. «Solo una grabación de demostración, nada más. Es vinculante. Pero creo que podríamos capturar algo especial». El corazón de Vanessa se aceleró ante la oportunidad. «Tendría que dar aviso en mi puesto actual», comenzó, pero Lisa, siempre presente y comprensiva, la interrumpió. «Creo que después de esta noche, eso ya está solucionado», dijo Lisa con firmeza. Luego, bajando la voz, además, «ya empaqué tus cosas del alojamiento del personal. Están en mi auto». El gesto trajo lágrimas a los ojos de Vanessa. Lisa había creído en este resultado tan completamente que se había preparado para ello de antemano. Al otro lado de la habitación, Charles se puso de pie con dificultad, su aplomo habitual notablemente ausente. Se dirigió hacia la salida, pero Patricia lo interceptó. «Charles, no puedes irte así como así», susurró. «La prensa todavía está aquí. Piensa en cómo será esto». «Ya no importa», murmuró, su voz tenía un tono de derrota poco familiar. La llamada telefónica claramente había traído noticias que lo cambiaron todo. Los invitados restantes observaron este intercambio con un interés mal disimulado. Charles Whitman mostrando debilidad era como ver una grieta en la pared de una fortaleza, fascinante y algo alarmante. Sarah Reynolds continuó delineando planes con Vanessa, sin darse cuenta del drama que se desarrollaba en la habitación. «Comenzaremos con algo simple, realmente dejaremos que tu voz brille. Estoy pensando en una mezcla de piezas clásicas y contemporáneas. Tengo algunas composiciones originales», admitió Vanessa en voz baja. «Cosas que escribí durante los descansos en el trabajo, o tarde en la noche cuando la casa estaba tranquila». Los ojos de Sarah se iluminaron. «Aún mejor. La autenticidad es lo que buscamos. Tu historia, tu voz». Lisa observó este intercambio con satisfacción, pero su atención estaba dividida. No se había perdido la reacción de Charles a la llamada telefónica, ni la forma en que Patricia estaba consultando apresuradamente con el abogado de la familia en un rincón. Algo estaba sucediendo detrás de escena, algo más allá de la revelación musical de esa noche. Lisa había trabajado para los Whitman el tiempo suficiente para reconocer las señales de una historia en ciernes. Charles intentó marcharse de nuevo, pero Jonathan Foster, el productor de Broadway, se interpuso en su camino. ¿Te vas tan pronto, Charles? ¿Justo cuando las cosas se están poniendo interesantes?
Su tono era ligero, pero sus ojos eran agudos. Esperaba hablar sobre la financiación de las artes de tu fundación. Particularmente dados los descubrimientos de esta noche. Charles enderezó la columna, haciendo acopio de lo que le quedaba de dignidad. En otra ocasión, Jonathan. Una emergencia familiar. Por supuesto, respondió Jonathan con suavidad. Aunque no puedo evitar preguntarme sobre el momento. El intercambio no pasó desapercibido para los demás en la sala. Comenzaron a circular susurros, y se empezó a especular sobre lo que podría haber desconcertado al imperturbable Charles Whitman. Vanessa, todavía enfrascada en una conversación con Sarah Reynolds, no se dio cuenta de estas corrientes subterráneas. Su atención se centraba en el futuro que se abría de repente ante ella, en las posibilidades que se había negado a sí misma durante tanto tiempo. Pero Lisa, siempre observadora, observó la retirada de Charles con creciente sospecha. En sus años trabajando para los Whitman, había aprendido que nada era tan simple como parecía. Los eventos de esa noche habían puesto en marcha algo más grande que una ama de llaves talentosa que encontraba su voz. La noche casi había terminado, pero la historia estaba lejos de terminar. Mañana traería nuevas revelaciones, y el verdadero impacto de los eventos de esa noche aún estaba por entenderse. A la mañana siguiente, Vanessa se despertó en el sofá de Lisa y encontró su teléfono inundado de mensajes. Los vídeos de su actuación se habían vuelto virales de la noche a la mañana, compartidos por los asistentes a la gala con seguidores influyentes en las redes sociales. Pero fue un correo electrónico de Patricia Whitman lo que le llamó la atención. Por favor, venga a la casa lo antes posible. Hay asuntos que debemos discutir. Charles insiste. Lisa leyó el correo electrónico por encima del hombro de Vanessa, con expresión preocupada. No tienes que ir. No les debes nada. Pero Vanessa sintió un tirón que no podía explicar. Algo es diferente. ¿Viste la cara de Charles después de que te dijera que no te importaba esa llamada telefónica? Llegaron a la mansión Whitman una hora después. La casa se sentía diferente ahora, menos intimidante, su grandeza de alguna manera disminuida. Patricia los condujo al estudio de Charles, una habitación a la que Vanessa solo había entrado para limpiar. Charles estaba sentado detrás de su enorme escritorio, luciendo más viejo que la noche anterior. Los periódicos de la mañana estaban esparcidos ante él, varios con fotos de la actuación de Vanessa. Siéntese, por favor, dijo, su voz carecía de su mando habitual. Lo que estoy a punto de compartir requiere contexto. Sacó una vieja fotografía del cajón de su escritorio. Mostraba a un Charles más joven de pie junto a una mujer negra frente a un pequeño club de jazz. Esta era mi madre, dijo en voz baja. Mi madre biológica. Eleanor Williams. Era cantante de jazz en los años 60. La revelación quedó flotando en el aire como polvo en suspensión. Patricia tocó el hombro de su esposo, alentándolo a continuar. Fui adoptado por los Whitman cuando tenía 3 años. Me dieron su nombre, sus privilegios, sus prejuicios. Su voz se quebró levemente. Mi hijo Alexander descubrió esto mientras investigaba nuestra historia familiar. Por eso fue su llamada anoche. Vanessa se quedó sentada perfectamente quieta, procesando esta información. La mano de Lisa encontró la suya, apretándola suavemente. La ironía, continuó Charles, es que la Fundación Whitman se estableció originalmente para apoyar a los artistas de entornos desfavorecidos. Mis padres adoptivos distorsionaron su propósito con el tiempo, y lo convirtieron en una cuestión de mantener las jerarquías sociales. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. Cuando cantaste anoche, me recordaste a ella. He pasado décadas huyendo de mi propia historia, convirtiéndome exactamente en lo que mis padres adoptivos querían. Y al hacerlo, me convertí en todo aquello contra lo que luchó mi madre biológica. El silencio en la habitación estaba cargado de emociones no expresadas. Patricia habló, su voz suave pero firme. Hemos pasado la mañana discutiendo cambios en la misión de la Fundación, devolviéndola a su propósito original. Charles se volvió hacia la ventana. Charles volvió a tomar la fotografía y la estudió. Mi madre murió sin saber qué le había pasado a su hijo. Me convertí en todo lo que ella hubiera despreciado, prejuicioso, elitista, cruel.
Nunca es demasiado tarde para cambiar, dijo Vanessa en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con esas palabras. Lisa observó el intercambio con un optimismo cauteloso. La dinámica de poder había cambiado de nuevo, pero esta vez hacia algo más complejo que una simple inversión. La fundación tiene recursos considerables, continuó Charles. Recursos que podrían ayudar a lanzar carreras, crear oportunidades, derribar barreras. ¿Con tu guía? Vanessa se puso de pie y caminó hacia donde estaba Charles. Miró la fotografía de Eleanor Williams y vio la misma determinación en los ojos de la mujer que había visto en los de su propia madre. Necesitaré ver la estructura actual de la fundación, su asignación de fondos, sus procesos de toma de decisiones, dijo, y su título de negocios finalmente encontró su propósito. Y una autonomía completa en las decisiones artísticas. Charles asintió con un alivio visible en su rostro. Por supuesto. Lo que necesites. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del estudio, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. En ese momento, el pasado y el futuro parecieron converger, ofreciendo un camino hacia adelante que ninguno de ellos podría haber imaginado 24 horas antes. Pero como Vanessa pronto descubriría, este era solo el comienzo de una historia aún más extraordinaria. El titular del New York Times del día siguiente decía, Revelación de la Fundación Beatman, un legado de jazz y herencia oculta. El artículo detallaba no solo la destacada actuación de Vanessa, sino también el notable descubrimiento de la verdadera ascendencia de Charles Whitman y la misión original de la fundación. En el estudio de Charles, rodeada de décadas de documentos de la fundación, Vanessa descubrió algo extraordinario. Eleanor Williams, la madre biológica de Charles, no había sido una cantante de jazz cualquiera, había sido la beneficiaria de una de las primeras becas de la Fundación Whitman en 1965, antes de que los Whitman adoptaran a Charles. Estaba embarazada cuando recibió la beca, explicó Charles, con la voz cargada de emoción mientras leía viejos papeles. Había planeado utilizar el dinero para grabar un álbum y mantener a su hijo. Pero entonces... Los Whitman intervinieron, terminó Patricia en voz baja. Vieron una oportunidad de silenciar un escándalo potencial y conseguir un heredero. La historia completa surgió a través de documentos amarillentos y correspondencia antigua. Los Whitman habían usado su influencia para presionar a Eleanor para que renunciara a su hijo, prometiéndole tanto el apoyo continuo de la fundación para otros artistas como una vida mejor para su hijo. En cambio, habían desmantelado sistemáticamente la misión original de la fundación después de obtener la custodia de Charles. Me criaron para que me avergonzara de donde vengo, dijo Charles, mirando la fotografía de su madre. Para rechazar todo lo que ella representaba. Vanessa se sentó en lo que alguna vez había sido el escritorio de Charles, ahora sirviendo temporalmente como su espacio de trabajo mientras revisaba los registros de la fundación. La pregunta es, dijo, ¿qué hacemos con esta información? La respuesta llegó en forma de una reestructuración completa de la Fundación Whitman. Durante las siguientes semanas, Vanessa trabajó con un equipo de abogados y asesores financieros para elaborar una nueva declaración de misión y estructura operativa. La fundación se centrará ahora en dos iniciativas principales: apoyar a artistas desfavorecidos mediante subvenciones y programas educativos, y preservar el legado de artistas olvidados como el español Eleanor Williams. Charles insistió en llamar al programa principal de subvenciones de Eleanor Williams Fellowship. Como parte de la reestructuración, el papel de Vanessa evolucionó más allá de miembro de la Junta para convertirse en la nueva directora creativa de la Fundación. Su primer proyecto importante combinaría tanto sus talentos artísticos como su perspicacia empresarial, un concierto benéfico en el que participarían artistas consagrados y beneficiarios de la Fundación, pasados y presentes. No solo estamos cambiando la fundación, explicó a un grupo de periodistas en el anuncio oficial. Estamos reconociendo su verdadera historia y construyendo algo nuevo a partir de esa verdad. La historia arrasó en los medios: el rico empresario que descubre la identidad de su madre cantante de jazz, la talentosa ama de llaves que provocó la revelación, el regreso de la fundación a su misión original. Fue una narrativa que capturó la imaginación del público y provocó debates sobre el privilegio, la oportunidad y la redención. Charles, por su parte, experimentó una transformación visible. Pasó horas en clubes de jazz, escuchando música que su madre podría haber interpretado. Habló abiertamente sobre su viaje desde el privilegio adoptado hasta la comprensión de su verdadera herencia.
El hombre que una vez había convertido la exclusividad en un arma, ahora se convirtió en un defensor de la inclusión. Un mes después de la gala, Vanessa se paró en el escenario del Lincoln Center, preparándose para su primera actuación importante como artista y directora creativa de la fundación. En la audiencia estaban sentados Charles y Patricia Whitman, junto con Lisa y una gran cantidad de profesionales de la industria musical. Pero el momento más poderoso llegó durante el intermedio, cuando Charles presentó una grabación previamente desconocida de Eleanor Williams, descubierta en los archivos de la fundación. Su voz, fuerte y clara, llenó la sala de conciertos, un puente a través de décadas de silencio. Cuando Vanessa regresó al escenario para la segunda mitad, llevó consigo no solo su propia historia, sino también el peso del legado de Eleanor y la promesa de cambio. Su voz se unió a una nueva generación de españoles destinatarios de la fundación crearon. Una armonía que hablaba tanto del pasado como del futuro. La velada terminó con una colaboración sin precedentes. Vanessa interpretó un dueto con la voz grabada de Eleanor, sus voces se entrelazaron a través del tiempo, cantando sobre sueños postergados y finalmente realizados. Después, Charles se acercó a Vanessa detrás del escenario. Mi madre habría estado orgullosa, dijo simplemente. No solo de que finalmente haya encontrado el camino de regreso a quien soy, sino de ti, por ayudar a que sucediera. Vanessa sonrió, entendiendo que su historia se había convertido en algo más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Un testimonio del poder del talento para romper barreras, de la verdad para sanar heridas y de la música para tender puentes entre el pasado y el presente, el privilegio y la oportunidad, la pérdida y la redención. La Fundación Whitman había cerrado el círculo y, al hacerlo, había abierto un nuevo capítulo en su historia, uno que seguiría resonando a través de las vidas que tocó y los artistas a los que empoderó para las generaciones venideras.